No, todos aquellos que están en sala, muy buenas tardes. Sí, pues hoy es un tema muy importante, hoy es un tema gastritis. A ver, cuando yo siempre comienzo a hacer las capacitaciones a grupos nuevos, yo siempre le digo que antes incluso que una limpieza intestinal, lo ideal es que las personas no traten la gastritis, la gastritis. A ver, cuando nosotros hacemos una limpieza intestinal, su nombre lo dice, los que estamos limpiando es el intestino, no el estómago. Pero todo aquello que tomemos para la limpieza intestinal, que puede ser tu aloe, tu fibra y tu clorofila, van a ingresar primero al estómago. Y al ingresar primero al estómago, pueden hacer variar el pH del estómago y traer como consecuencias de repente hasta más ardor, que le ha sucedido a algunas personas, como hay algunas personas que no, que tienen gastritis y han empezado con la limpieza intestinal y han tenido verdaderamente también resultados. Pero viendo la anatomía del ser humano, todo va a llegar primero al estómago. Y si nosotros no corregimos nuestro estómago, entonces vamos a tener problemas. Por eso yo siempre le digo, primero, gastritis. Segundo, limpieza intestinal. Tercero, tratar de ver y corregir problemas de estreñimiento. Y cuarto, sobrepeso y obesidad. Si nosotros actuamos fundamentalmente en estos 4 puntos, los resultados que vamos a tener van a ser maravillosos, ¿correcto? Entonces, en lo posible, primero gastritis, segundo, limpieza intestinal, tercero, corregir estreñimiento y cuarto, sobrepeso. Y después de ahí, ya, todas las patologías que puedan tener las personas, pero previo a el tratamiento de esa patología, estos 4 pasos fundamentales, ¿no? Para eso tienes que ir conociendo los productos, las fases, como ya lo hemos hecho con todos ustedes, ¿no? Sobre los productos que tenemos actualmente, ¿no? Y ahí poco a poco vamos a ir agregando entonces, ¿no? Los diferentes temas para los diferentes problemas, ¿no? Gastritis. Siempre, cuando tú tengas un diagnóstico que termine en itis, piensa en inflamación, ¿no? Entonces, si se inflaman las amígdalas, vas donde el médico y te ve las amígdalas inflamadas, él va a decir que tu diagnóstico es amigdalitis. Si es la faringe, te va a decir faringitis. Si es el oído, otitis, rinitis, ¿no? Pancreatitis, ¿no? Colecistitis, cistitis. Todo lo que termine en itis es inflamación, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que es una inflamación al estómago. Nosotros le llamamos gastro a la parte gastrointestinal. Gastro porque es el estómago intestinal. Por lo tanto, de ahí deriva la palabra gastritis, porque es una inflamación al estómago. Entonces, gastritis, hablemos en sí de la gastritis. ¿Qué viene a ser entonces la gastritis? Ya decimos que es una inflamación del revestimiento del estómago. El estómago internamente tiene una mucosa. A eso se llama revestimiento. Es una mucosa que hay que tener cuidado. Cuando esta mucosa se debilita o hay una lesión en esta barrera mucosa que protege el estómago, entonces ahí viene la gastritis. O sea, es una debilidad o una lesión a esta barrera mucosa, ¿no? Que viene, es el que protege el estómago. Entonces, la gastritis, entonces, es una inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago, ¿no? Este revestimiento del estómago contiene células que segregan una serie de sustancias, entre ellas las enzimas digestivas y el ácido, en este caso el ácido clorhídrico, que va a permitir ayudar a la digestión y cuando se inflama ocasiona estas molestias, ¿correcto? Hay diferentes causas que puede producir la gastritis, pero anda pensando que esto es una inflamación de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son las causas? Las causas que pueden provocar la inflamación al revestimiento del estómago. Empecemos con algunos fármacos. La gente tiene mucho, digamos, consumen muchas
medicina, la gente tiene esa posibilidad de ir directamente a la farmacia y automedicarse. Y la gente se automedica con medicinas como, por ejemplo, la aspirina, que nosotros la conocemos como ácido acetilsalicílico. Esa es la aspirina. O sea, el consumo exagerado y prolongado de la aspirina nos puede causar gastritis, al igual que el naproxeno, ¿no? El Apronax, que los conocen otros con el nombre comercial, y por supuesto el ibuprofeno, que ha sido muy utilizado en estos problemas de la pandemia, ¿no? Esa es algunos fármacos que te pueden provocar. En otras palabras, conócelo los fármacos como antiinflamatorios. A pesar de ser antiinflamatorios, que podrían desinflamar, el hecho que ingresan al estómago ocasiona lo contrario, inflama más, ¿no? Puede también deberse a una infección del estómago por una bacteria. Esta bacteria se conoce como Helicobacter pylori, que es muy frecuente y que puede llegar a causar incluso hasta una gastritis crónica. Otra de las causas es el abuso del alcohol. La gente que consume, ¿no? Constantemente, esas personas que son alcohólicos sociales, que todos los fines de semana están tomando su licor, puede traer como consecuencia que irrite la mucosa gástrica y provocar estos problemas de gastritis. Algunas sustancias corrosivas, no es muy frecuente el hecho de que te equivoques y agarres una botella de lejía pensando que es una gaseosa, o el error que se comete en muchas personas, ¿no? Que ponen en envases de gaseosas, pues ponen algunas sustancias corrosivas como la lejía, etcétera, y una persona sin saber se lo puede tomar. Eso puede también ocasionar la gastritis, o algún tipo de otras sustancias, pues como los venenos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los problemas muy frecuentes es la ingesta de alimentos picantes. Hay muchas personas que se han acostumbrado a comer muchos alimentos con gran cantidad de ají, y eso puede ocasionarnos también una gastritis, ¿no? Otra de las causas que pueden ser aquellas personas que abusan del uso de las drogas, como en este caso la cocaína. El fumar también te puede causar gastritis. El reflujo de la bilis al estómago. A ver, nosotros tenemos el estómago y tenemos después del estómago, tenemos el intestino, como lo puedes ver tú en las figuritas que están en círculo. Ahí ves el estómago y de ahí sigue el intestino. Pero para que no regrese del intestino al estómago los alimentos, contamos con una válvula. Esa se llama, ¿no?, el píloro. El píloro se llama. Pero cuando esta válvula no se relaja, entonces permite que el contenido del intestino regrese al estómago. Y generalmente cerca a esta válvula pues se deposita la bilis que viene de la vesícula. Y esta bilis puede ingresar al estómago, regresa al estómago y puede causar pues estos problemas. Eso se llama reflujo biliar. Quiere decir que la bilis, como es una sustancia ácida, ingresa al estómago y le puede causar también estos problemas de gastritis. Pueden haber incluso algunas enfermedades autoinmunes, que son estos trastornos o estas enfermedades autoinmunes, cuando tu sistema inmunológico, en lugar de protegerte, en lugar de darte defensas, tu sistema inmunológico desconoce partes de tu cuerpo y lo puede atacar. Puede atacar la mucosa del estómago y también provocar estos problemas relacionados con la gastritis. Pueden haber problemas de infecciones virales en personas que tienen un sistema inmunológico disminuido, hay déficit, hay falta de defensas, hay falta de, ¿no?, tener un sistema inmunológico que nos proteja, y los virus pueden ingresar y ocasionar también problemas en el estómago. Y algo muy, muy frecuente y que tienes que tener en cuenta es el estrés excesivo. ¿Cuántas personas en estos 3 últimos años están pasando por estos cuadros? Ustedes, ¿no? Espero que estén bien, pero toda esta zona del norte, hoy día, con este huracán, con este fenómeno del Niño, con todos estos problemas de inundación, lluvias, pues ustedes viven estresados, y ese problema de estrés puede causarles también la gastritis. O sea, todos estos problemas
están relacionados con el hecho de que se pueda producir la gastritis y otros muchos más que si me pongo a enumerarlo, pues podría llegar hasta 100 causas que pueden, ¿no?, permitir que una persona sufra de esta enfermedad que es la gastritis. ¿Cómo reconocemos que una persona tiene gastritis? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico, no? Generalmente, ¿no?, estamos relacionados con los síntomas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, esta patología de la gastritis, ¿no?, presenta, como no presenta síntomas. Hay personas que no sienten ninguna molestia y que por alguna situación específica van donde el médico a un chequeo, un control, y de repente o se hacen una ecografía abdominal, y le descubren que tiene la gastritis, ¿no? Y que la persona nunca ha sentido ninguna molestia, ningún malestar. O sea, en algunas ocasiones, la gastritis puede no Silencio. transcurrir y no presentar síntomas. Pero las personas que experimentan algunas molestias van a hacer las siguientes. Definitivamente, lo primero que las personas van a referir es un dolor en el estómago, un ardor en el estómago. Generalmente lo señalan en la parte superior del abdomen. Generalmente dicen, me duele, me arde la boca del estómago, ¿no? Y esto puede empeorarse o puede mejorar cuando tú ingieres algún alimento. Muchas personas prefieren tomar cosas frescas, cosas heladas, para que puedan esto contrarrestar ese calor que hay en el estómago. Por lo tanto, va a haber ardor, va a haber dolor abdominal. También puede incluso presentar estas personas náuseas, vómitos. Pero algo específico que todo el mundo lo va a mencionar es acidez. Tengo el estómago ácido, siento como ácido, ¿no? O sea, todas estas son los síntomas: dolor abdominal, náuseas y vómitos, acidez en el estómago. Puede haber aerofagia, o sea, son personas que comienzan a estar eructando a cada momento, ¿no? Muchas personas pueden tener falta de apetito, pero no quizás porque no tengan hambre, sino por el temor a que si comen les puede producir alguna molestia, ¿no? Incluso cuando ya esta gastritis está muy complicada y ya se están formando hasta heridas como las úlceras, estas heridas pueden sangrar, y al sangrar las personas van a hacer sus heces de color negro, ¿no? Generalmente son heces negras como brea, pero eso es ¿por qué? Porque ya al estar eliminando sangre por el estómago, al pasar por el intestino, esto se va mezclando con las heces, por eso se forma, ¿no? Esa es la diferencia cuando hay un sangrado efectivo, no sangre neta, cuando una persona termina de hacer sus deposiciones. Cuando hay sangre y ven sangre, es porque eso es un problema ya inferior, que puede estar en el recto, que puede estar en el ano, que puede ser un hemorroides, etcétera, etcétera. Pero generalmente, cuando las heces son negras, es porque la sangre está viniendo desde muy arriba, en este caso del estómago, ¿no? O también de repente la persona puede prestar un vómito y junto con el vómito puede venir sangre, ¿no? Ese en el caso de estas gastritis que causan mucho sangrado es porque hay un debilitamiento del revestimiento de la mucosa del estómago, ¿no? Entonces, esos son los síntomas. Ya hemos dicho aerofagia, que es la presencia de aire en el estómago y que la persona comienza ¿no?, a eructar. Va a haber una sensación de saciedad en la parte superior del abdomen después de haber comido. Comen y sienten con una llenura tremenda, ¿no? Que dicen, no me está digiriendo los alimentos. Los alimentos me están causando mucha pesadez, mucha molestia. Y esto trae como consecuencia esta ausencia de hambre. También se le conoce como inapetencia, ¿no? Y a la vez produce, ¿no?, esto que baja las personas de peso. Si tú ves personas que tienen gastritis, generalmente son personas delgadas. Vas a darte cuenta que son personas delgadas, ¿no? Y bueno, ese es de color negro, vómitos con sangre, ¿no? Y esto es el sangrado que puede producirse cuando ya esta gastritis se complicó con una úlcera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes son las personas que van a poder presentar más frecuentemente este cuadro de gastritis? Generalmente aquellas personas que abusan, ¿no?, del uso
de analgésicos o antiinflamatorios. Le conocemos como antiinflamatorios no esteroides. ¿Por qué? Porque hay un antiinflamatorio que es la prednisona, que es un antiinflamatorio esteroide. Es un corticoide. Esos no causan problemas, pero tampoco puede abusarse porque sí va a bajar las defensas. Los corticoides no se deben usar frecuentemente. Por eso existen estos antiinflamatorios no esteroideos, que ya hemos hablado del ibuprofeno, que tú lo conoces ahí con algunos nombres, ¿no? Que se conoce como Advil, Motrin, etcétera, etcétera. Tienes el naproxeno, que muchas personas lo conocen como el Apronax acá en nuestro país. Este consumo inadecuado y muy frecuente de estos antiinflamatorios puede causar esta gastritis aguda, como también puede llegar a ocasionar una gastritis crónica. También es posible que el uso regular de estos analgésicos o en cantidades excesivas, ¿no? Va a reducir una sustancia clave, que es la que protege, en otras palabras, el revestimiento del estómago, ¿no? Va a preservar el revestimiento protector del estómago y esto va a causar estos problemas relacionados con la gastritis. Así que no hay que abusar del consumo de analgésicos, de antiinflamatorios. Esto se debe usar 2, 3 días o, ¿no? En relación a lo que te vaya indicando el médico y no continuar. Pero como en nuestro país, ¿no? Hay la libertad de comprar estos productos, los consumimos en cantidades comerciales y en el tiempo que queremos, sin tener en consideración, ¿no? Las consecuencias, los problemas secundarios que pueden ocasionar, como en este caso la gastritis. Otro factor de riesgo son personas de edad avanzada. Los adultos mayores corremos mayor riesgo de padecer gastritis porque, por supuesto, el revestimiento del estómago tiende a volverse cada vez más fino, más delgado, ¿no? Y puede, pues, todos estos ácidos afectarnos con mayor frecuencia, ¿no? Generalmente este revestimiento con la edad se vuelve más delgadito, más fino, y porque tiene mayor también probabilidades de tener una infección por esta bacteria que se conoce como Helicobacter pylori. Además, que las personas de cierta edad también comienzan a bajar sus defensas y pueden haber trastornos, ¿no? Autoinmunitarios que las personas jóvenes no lo tienen, ¿correcto? Algo que sí tienes que considerar y que tienes que tratar de sobrellevar y evitar es el estrés. Este estrés intenso debido de repente a una cirugía importante, a una lesión, a unas quemaduras, a infecciones graves, puede también provocar una gastritis aguda. El estrés hace que las personas produzcan más ácido, producen mayor cantidad de ácido en el estómago, y cuando una persona no tiene alimentos en el estómago, este ácido va a quemar el revestimiento, va a quemar la mucosa y va a causar los problemas de gastritis. Definitivamente, ya hemos dicho dentro de los factores y de lo que hemos comenzado dentro de las causas, pues un factor de riesgo es el consumo excesivo de alcohol. El alcohol, el licor, puede irritar y erosionar el revestimiento del estómago, lo que va a ser más vulnerable a los jugos digestivos. Es más probable que el consumo excesivo de alcohol cause una gastritis aguda, ¿no? El tratamiento oncológico, ya hay fármacos de la quimioterapia o que se usan en radioterapia y que también pueden aumentar el riesgo de que la persona también llegue a tener estos problemas de gastritis. Hablábamos de la autoinmunidad, las enfermedades autoinmunes. Tu propio cuerpo ataca las células del estómago. A eso le llamamos gastritis autoinmunitaria. Y esto ocurre cuando el cuerpo ataca las células que forman este revestimiento del estómago. Esta reacción desgasta la barrera protectora del estómago, la deja libre y ahí es donde causa el problema de la gastritis. Es más frecuente en personas que tienen otro trastorno autoinmunitario, ¿no? Como por ejemplo en personas que tienen, ¿no? Artritis reumatoidea. Y aparte de la enfermedad propia, el abuso, porque estas personas sí tienen que tomar analgésicos antiinflamatorios porque les duelen mucho las articulaciones. Aquellas personas que tienen lupus, que es otra enfermedad autoinmune, aquellas personas que tienen
problemas como la psoriasis, el vitiligo, etcétera, y que se estresan y que es una enfermedad dentro del grupo de las autoinmunes, pues también puede ser un factor que cause la gastritis. Esta gastritis autoinmunitaria también puede estar asociada a la deficiencia de vitamina B12. Ojo, las personas, sobre todo las personas adultas, deberían usar pues el complejo B para recibir esta vitamina B12 que cada vez va haciéndose más deficiente en nuestro organismo. Otras enfermedades y también otras afecciones médicas, ¿no?, que pueden ocasionar esta gastritis son estas asociadas a afecciones médicas como por ejemplo el VIH o el SIDA, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca. Aquellas personas celíacas son aquellas personas que son intolerantes al gluten. La sarcoidosis, que es otras enfermedades, las infecciones parasitarias, la presencia de parásitos también en nuestro organismo pueden causar estos problemas, ¿correcto? ¿No? Además, hoy día tú sabes, el COVID, cómo nos ha afectado enormemente, que son enfermedades de tipo virales que nos han llegado a causar estos estrés traumáticos y a las finales terminar con esta enfermedad que es la gastritis. Las infecciones bacterianas, sobre todo aquella infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no?, que va a producir estas infecciones humanas más comunes en todo el mundo, ¿correcto? O sea, es una infección por Helicobacter pylori que está presente a nivel mundial. Solo algunas personas sí, ¿no?, con esta infección desarrollan gastritis. Hay muchas personas que podemos tener el Helicobacter pylori, pero que al no tener otras condiciones, pues podemos sobrellevar ese Helicobacter pylori y no nos puede causar problemas. En otros, sí, puede, ¿no?, traer trastornos gastrointestinales y sobre todo de la parte superior de este sistema donde está el estómago. Los médicos creen que la vulnerabilidad a la bacteria podría ser hereditaria o producirse por las opciones de estilo de vida, como fumar, la mala alimentación, el consumo de alimentos chatarras, el consumo de gaseosa, etc. O sea, esos estilos de vida que la persona tiene que mejorar para evitar tener estos problemas relacionados con la gastritis. Pero esos son los factores pues, de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de gastritis? ¿Cuántos tipos de gastritis tenemos? Tenemos la aguda, por supuesto, entonces hay una crónica. Tenemos una gastritis erosiva y también tenemos una gastritis atrófica. Es muy posible que la gastritis aparezca de manera repentina, ¿no? A eso se llama gastritis aguda. O lentamente con el tiempo va a ir minando el estómago y llegar a una gastritis crónica. En algunos casos la gastritis puede producir hasta heridas, que son las que se conocen como úlceras. Y por supuesto, esta úlcera puede llegar a un cáncer, por lo tanto, un mayor riesgo de sufrir cáncer al estómago. Sin embargo, la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con el tratamiento, siempre y cuando pues también elimines estos factores de riesgo que están asociados. Si una persona quiere curarse y toma licor, pues tiene que dejar de tomar licor. Si es una persona que tiene el helicobacter, hay que eliminar el helicobacter y todas esas cosas se pueden corregir, pero a veces las personas no le damos la importancia porque no tenemos tiempo por el trabajo, por una serie de actividades, y lo único que hacemos es que pase el tiempo, y cuando conforme pasa el tiempo, las cosas se complican y se hacen más difíciles, ¿no? Entonces la gastritis la podemos clasificar en relación a su duración, ya hemos dicho, puede durar un poco o puede durar mucho. Cuando dura poco, se llama gastritis aguda. Cuando dura demasiado, se llama gastritis crónica, ¿no? Y también podemos estar en relación a los síntomas que presente la persona y a las consecuencias que puede traer, ¿no?, o acarrear esta gastritis. Y ahí la conocemos como gastritis erosiva y gastritis atrófica, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿qué es la gastritis aguda? Es cuando dura algunos días y desaparece cuando lo hace el agente causante. Por ejemplo, yo tomo licor, ¿no?, este fin de semana, y después pues tengo un ardor al estómago por 2, 3, 4 días, y después desaparece. Eso es una gastritis aguda.
O consumí ibuprofeno o algún antiinflamatorio y me causó este malestar, pasan 2 o 3 días, dejé de tomar el ibuprofeno y mejoré las situaciones, ¿no? O sea, puede estar causada por el consumo prolongado de algunos fármacos, específicamente el ibuprofeno. Y la ingesta excesiva de alcohol o también el estrés, ¿no? Llegó fin de mes, tengo que pagar una cuenta el fin de mes, ¿no? Y no tengo cómo, me estreso, ¿no? Me da la gastritis, cumplo, ¿no? Pago la deuda y se me pasa todo el malestar. A eso se llama gastritis crónica porque dura de días, máximo una semana. ¿Qué es la gastritis crónica? Ya esto es cuando dura meses y en algunos casos hasta años, ¿no? Y en este caso, la principal causa de esta gastritis crónica es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Por eso es que toda persona debería hacerse un test de aliento, determinar si tiene el Helicobacter pylori y tratar de eliminarlo. ¿Por qué? Porque a veces no hay sintomatología y ya vamos al médico cuando ya se hizo una gastritis crónica, ¿no? Otro de los casos puede verse a la alcalinización del pH del estómago y esto se produce por un reflujo de la bilis al estómago, como les explicaba antes, ¿no? De la bilis al estómago puede pasar y causar pues esta alcalinización del pH y ocasionar la gastritis, en este caso la gastritis crónica. ¿Qué es la gastritis erosiva? De erosión, erosión. ¿Qué cosa es erosión? ¿No? Cuando erupciona un volcán. ¿Qué cosa tiene el volcán? En la parte superior tiene el cráter, ¿no? O sea, las úlceras son heridas como un cráter. O sea, ¿qué es la gastritis erosiva? Se produce cuando se origina una ulceración en la mucosa del estómago. ¿Y esto a qué se debe? A la debilidad de la mucosa de protegernos, ¿no? Porque dejan fácilmente pasar los ácidos. Tiene mucha relación, esta gastritis erosiva tiene mucha relación con el abuso y el consumo del tabaco y el alcohol. Y estas erosiones, estas úlceras pueden llegar a producir un sangrado, lo que va a traer como consecuencia estas heces negras de las que les comentaba al principio, ¿no? ¿Qué cosa es la gastritis atrófica? Ya en este caso, esa capa que protege el estómago va a ser muy afectada y va a incrementar el riesgo de que una persona pueda sufrir de cáncer al estómago. Y también, en este caso, la causa más común, pues, es la presencia de esta bacteria que se conoce como Helicobacter pylori. Entonces, esta gastritis atrófica presenta otros tipos de síntomas, además de los que ya les hemos mencionado, ¿no? Ya se puede agregar, por ejemplo, una anemia, porque comienza a sangrar esa úlcera, las personas hacen una hemoglobina y ahí se percatan que hay algún problema de sangrado, ¿no? ¿Por qué? Porque baja su hemoglobina y eso es la consecuencia de la anemia, ¿no? Puede ser por la déficit de la vitamina, ya hemos dicho, la vitamina B12, o la mala absorción de algunos nutrientes. Este es el tipo de gastritis atrófica que hay que tener mucho cuidado porque podemos terminar con un cáncer al estómago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entre las pruebas y exámenes que se pueden realizar para detectar una gastritis se encuentra el análisis de sangre. Lo puedes hacer con análisis de sangre y con el objetivo de analizar prácticamente los niveles de glóbulos rojos, o sea, los niveles de hemoglobina, y detectar pues la posibilidad de una anemia, que puede esto deberse a este debilitamiento del revestimiento del estómago. Puedes hacerle una gastroscopía, ¿no? Esto o la endoscopía, como muchos las conocen, y que esto va a permitir comprobar el interior del estómago, cómo está el estado de este revestimiento, el estado de la mucosa. Puede hacerse un análisis de heces para verificar si hay sangrado. Ya hemos dicho, si hay unas heces negras, que porque hay sangrado, le haces un análisis, se llama TB-No, y con eso puedes determinar si verdaderamente hay sangrado. Si hay sangrado, es un signo de hemorragia digestiva que ha sido causada por una gastritis. Y también puede servir para detectar la presencia del Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento? Las sustancias o afecciones que causan la inflamación de la mucosa del estómago es el factor que va a depender del tratamiento, ¿correcto? Aunque lo normal es que la gastritis se cure cuando desaparece este agente causante, en ocasiones también puede depender de esta incidencia de síntomas, de la gravedad de la enfermedad, y se utilizan pues algunos medicamentos, ¿no? En la medicina, ya cuando tú vas al médico te va a dar una serie de
productos químicos que te van a dar, ¿no? Generalmente dentro de los medicamentos, como esta es una acidez, entonces le tienen que dar un antiácido, que se conoce como inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Te lo pongo como para cultura general, como para que tengas esa situación de que existe eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Reduce esta cantidad de ácido gástrico que se produce en las glándulas, estas glándulas que se encuentran en la mucosa del estómago, y va a ayudar a disminuir, ¿no? Para eso usas productos que ya tú los conoces y que las personas, ¿no?, van a la farmacia y lo compran incluso sin receta, como el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, la ranitidina, ¿no? Los antiácidos, la vilanta, hay un sinfín de medicamentos que están usando, y en la mayoría de los casos estos tratamientos con fármaco solo es necesario cuando hay también esta infección bacteriana. Para la gastritis por Helicobacter pylori, el tratamiento eficaz es una combinación, ya se tiene que agregar antibióticos porque el Helicobacter es una bacteria. Por lo tanto, ya tú necesitas el uso de antibióticos, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el estómago. Es muy común, afecta aproximadamente 2/3 de la población mundial. Imagínense, 2/3 de esto, ¿no? De cada 3, 2 personas pueden tener Helicobacter pylori. Y la infección es causada, ¿no? Es la causa más común de Helicobacter pylori para que la persona presente estas úlceras que se conocen con el nombre de úlceras pépticas. ¿Podemos prevenir la gastritis? Por supuesto que sí. Hay que evitar el uso de las sustancias que pueden inflamar la mucosa del estómago. Evitar el uso prolongado de medicamentos, sobre todo, ya hemos dicho, los antiinflamatorios, el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirina, que es conocida como el ácido acetilsalicílico. Hay que reducir la ingesta de alcohol, hay que eliminar en las comidas estos elementos irritantes como el ají, ¿no? Hay que eliminar las gaseosas, que son los que causan también estos problemas, ¿no? Y evitar, pues, que se desarrolle una gastritis causada por estos tipos de agentes, ¿no? Dejar de fumar, hay que dejar de tomar licor, hay que dejar de tomar gaseosas, etcétera, etcétera, ¿no? La gastritis por este Helicobacter pylori se previene combatiendo esta infección, ¿no? Que tal y como lo explican pues algunas personas, ¿no? Se adquiere en la infancia, en la gran mayoría de los casos, y ya acompaña a la persona hasta el final de su vida. Muchas personas tienen el Helicobacter pylori y no les produce ninguna molestia, como algunas otras sí, y para que este se elimine hay la necesidad de un tratamiento antibiótico específico. ¿Cuál es el pronóstico? La gravedad de la enfermedad y su duración va a depender del agente causante, por lo que en la mayoría de las ocasiones esta gastritis se cura cuando desaparece esta sustancia, esta enfermedad o esta infección que lo provoca. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar son el sangrado y, por supuesto, el aumento del riesgo de sufrir cáncer al estómago. Estas son las complicaciones: hemorragia, aumento del riesgo de no sufrir un cáncer al estómago. En ocasiones, si la mucosa que recubre el estómago permanece demasiado tiempo alterada, los ácidos pueden causar estas úlceras. O sea, va siguiendo quemando, provoca estas úlceras, y estas úlceras ya hemos dicho que pueden llegar a un cáncer de estómago. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que tener en consideración y evitarlos o que están prohibidos en la gastritis? Algunas verduras y hortalizas que generalmente provocan gases, que provocan flatulencias, ¿no? Como el brócoli, la coliflor, ¿no? Los pimientos. Mientras tú tengas esta gastritis, tienes que evitar esto, ¿no? Muchos dicen frutas ácidas o muy maduras, sobre todo los cítricos como el limón, ¿no? La naranja, etcétera. Lácteos, la leche. Antes se usaba mucho para la gastritis, pero después se dio, ¿no?, en consideración que esto puede traer consecuencias. La nata, el queso curado. Hay alimentos que tienes que tener en consideración. Carnes ricas en grasa. Los embutidos hay que eliminarlos en una persona que tiene gastritis, sobre todo los chorizos, el salchichón. Las bebidas con gas, las bebidas carbonatadas, esas bebidas, las gaseosas, bebidas que tienen cafeína, durante el proceso tienes que dejarlas, ¿no? Por supuesto, hay productos incluso que nosotros tienen estos ingredientes que sí, durante el proceso tienes que dejarlas.
sales y condimentos picantes. La ingesta de estos alimentos, estos condimentos picantes, también puede ser una causa que te produzca, por eso es que tienes que eliminarlos. ¿Cuáles son los alimentos recomendados? Dentro de los alimentos tienen las pastas, los arroces, el pan blanco, tienes las verduras cocidas, el pescado, los productos lácteos desnatados, ojo, bebidas ya hemos dicho, sin cafeína, y esas carnes magras, comer pollo, pavo, conejo, etcétera, etcétera, esos son los alimentos que están recomendados. Ok, entonces, ¿qué productos nosotros, si no quieres usar las medicinas, si no quieres usar nada de estas cosas, qué productos tenemos nosotros para poder aliviar y mejorar estos cuadros de gastritis, ¿no? Dentro de nuestros productos tenemos el aloe. ¿Por qué? Porque el aloe tiene un ingrediente fundamental que es, ¿no? El mismo nombre, el científico aloe vera, que es la sábila. La sábila, esta es un gran, digamos, ingrediente que nos puede ayudar a corregir los problemas de gastritis. Si es bien cierto, pues, ¿no? Su consumo va a promover, además de la síntesis de algunas sustancias importantes como el colágeno, el ácido hialurónico, también esta sábila entra dentro del proceso de cicatrización de heridas. O sea, si tú tienes una úlcera, ¿no? Te va a ayudar a corregir eso, te va a cicatrizar y vas a evitar tener problemas. Por eso este producto no te debe faltar por la presencia de la sábila, aloe té, que si bien es cierto viene acompañado con otros ingredientes como el yacón, la piña, la bromelina, la papaína, además tiene vitaminas, no tengas temor en su uso porque esto es recomendable, ¿no? En el caso de una gastritis, yo te recomendaría 4 vasitos medidores, 4 vasitos medidores de esos vasitos que vienen en los remedios, 1 o 2 horas después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. ¿Por qué tiene que ser 2 horas después? Si yo ingiero un alimento, ese alimento ¿dónde va a llegar primero? Al estómago. Y para que ese alimento se transforme en bolo alimenticio y pueda pasar al intestino, necesitamos la presencia de estas enzimas digestivas y de este ácido clorhídrico que produce el estómago. Esto hace que el alimento se transforme en bolo alimenticio, lo pasa al intestino y ahí quedó, ¿no? Cuando nosotros almorzamos, desde que empezamos a almorzar hasta que todos los alimentos se combinan, se transforman en bolo alimenticio y pasan al intestino, demora 2 horas. Quiere decir que a partir de, después de las 2 horas que has ingerido un alimento, ya no tienes nada en el estómago, pero sigues produciendo ácido por la presencia de Helicobacter, por el estrés, por la ingesta de alcohol, porque fumas, etcétera, etcétera, y sigues produciendo ácido. Y ese ácido, al no tener con qué combinarse, se queda en la mucosa, la quema y te provoca estas heridas, estas úlceras. Por lo tanto, si tú tomas este producto 2 horas después de los alimentos, vas a formar una película, por la presencia de la sábila, va a cicatrizar esas heridas y vas a evitar este problema de la gastritis, ¿correcto? O sea, escúchame bien, aloe, 4 vasitos medidores, 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y la cena. Ahí tú lo dices, de gran ayuda para la gastritis y cicatriza úlceras gástricas. Por lo tanto, no debe faltarte este producto en las personas que tienen gastritis, ¿no? Puedes usar cualquiera de los dos, pero más yo te recomendaría el aloe de piña, ¿correcto? También puedes usar el de frutos rojos, ¿no? Tiene chicha morada, tiene el cranberry, que son antioxidantes muy importantes, pero tanto uno como otro lo puedes usar 4 vasitos medidores, 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena. Bueno, aquí teníamos unos productos que lo tenía yo de las épocas anteriores, pero los voy a pasar porque eso no los tenemos en este momento. TOS3, ¿por qué el TOS3? Ya hemos dicho que uno de los factores que produzcan, ¿no?, la producción de demasiado ácido en el estómago es el estrés. Entonces, si tú tienes una persona con gastritis es porque es muy probable que tenga un cuadro de estrés. Entonces, tienes que corregirle estos problemas. Para corregir este problema, ahí tienes este producto que es el TOS3. Un producto que tiene manzanilla, pasiflora, que es la flor del maracuyá, y el triptofano. Ingredientes importantes que van a aliviar en las personas la ansiedad, el estrés e incluso inducen al sueño, combaten el insomnio. Entonces es un producto que tampoco te puede faltar, no te puede faltar en las personas que tengan gastritis.
¿Por qué? Porque le va a aliviar la ansiedad, la angustia, el estrés, el nerviosismo, la irritabilidad, lo induce al sueño, le combate el insomnio. No tengas temor porque al día siguiente te vas a levantar con calma, con ánimo de hacer tus cosas. Además que te ayuda porque también te controla los problemas de migraña. Yo recomiendo siempre 2 capsulitas a las 10 de la mañana, 3 a las 10 de la noche. Una más en la noche para que lo pueda relajar y pueda descansar con tranquilidad y evitar estos problemas relacionados con el estrés. Otro producto, si deseas, puedes usar el infinito, aunque no lo tenemos ahorita en cantidades, pero también te ayuda porque te ayuda a corregir los problemas de estrés. Otro producto que no te puede faltar es el pH moringa. ¿Y por qué el pH moringa? Porque la moringa como planta ayuda a eliminar el Helicobacter pylori. El otro detalle es que el Helicobacter pylori, para poder vivir vive en el estómago porque es una bacteria que busca un lugar ácido. Y el lugar más ácido que tenemos nosotros en el cuerpo es pues el estómago, porque ahí se produce el ácido. La presencia de este Helicobacter hace que se produzca más ácido, porque ese es su hábitat. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle el hábitat al Helicobacter. Hay que cambiar, ¿no?, este pH ácido del estómago, hay que cambiarlo, hay que alcalinizarlo. ¿Y cómo lo alcalinizamos? Con el bicarbonato que viene en este producto, ¿no? En el pH moringa tenemos el bicarbonato que alcaliniza el pH del organismo, por lo tanto también alcaliniza el pH del estómago, ¿no? Hay muchas personas que verdaderamente en lugar de usar omeprazol, ranitidina, etcétera, fácilmente si tuvieran, ¿no?, bicarbonato en su casa, media cucharadita en medio vaso con agua, y eso le ayuda excelente a cubrir estos detalles, ¿no? Tiene la graviola o guanábana, que tiene estas sustancias anticancerígenas, con lo cual evitaría pues que estas lesiones de las úlceras se puedan transformar en un cáncer, ¿no? Además tiene antiinflamatorios naturales como el achiote, vitaminas. Entonces es un producto que tampoco te puede faltar en un cuadro de gastritis. El contenido de un sobre, lo disuelves en un vaso con agua y lo tomas. 9 de la mañana, 9 de la noche. ¿Correcto? Ese es el pH moringa. Son generalmente los productos que tienes que usar, ¿no? Tu aloe, tu TOS3 y tu pH moringa. Esos son los 3 fundamentales que tienes que tener en cuenta en los casos de esta gastritis. Más o menos un promedio de 4 semanas de tratamiento para poder ayudar. Algo importante que le tienes que decir a las personas es que dejen de consumir azúcar, porque el azúcar se transforma en ácido en nuestro estómago, ¿no? Debe evitar consumir pues cosas irritantes, ¿no? Hay que dejar de consumir gaseosas, el licor, los picantes, los condimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú conversas con las personas y les sugieres que un promedio de 10 días 10 días a 2 semanas coman todo sancochado, van a tener muchos mejores resultados, ¿no? Pero el tratamiento más o menos debe ser por un promedio de 4 semanas. Usa los productos de Teoma con toda seguridad, con toda tranquilidad, porque están elaborados con los máximos estándares de calidad. Ya sabes que su proceso de fabricación se realiza en laboratorios certificados, pasan por controles de calidad estrictos basados en normas internacionales, contamos con registro sanitario, fecha de vencimiento y certificados que respaldan y garantizan la calidad de nuestros productos. Ok, muchas gracias y lo dejamos con nuestra anfitriona, nuestra amiga Cintia hoy día, para ver si hay algunas inquietudes, consultas, etcétera, etcétera. Gracias, gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cruzado, por toda esta tremenda información que nos está brindando el día de hoy. Y definitivamente en sala, sí, me están escribiendo al interno, hay muchas personas que no solo o han sufrido de gastritis, tienen un familiar con gastritis, o muchos de sus clientes han iniciado o les han escrito por temas de gastritis, ¿no? Y bueno, yo les comento, tenía desde los 15 años la gastritis, y pues después de mucho tratamiento, toda la medicina que usted mencionaba, decía yo, lo andaba en mi cartera todos los días, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos estos maravillosos productos, y voy a proceder con los siguientes preguntas. La licenciada Joyce Marisol está levantando su mano. Por favor, aperturen su audio, ¿sí? Buenas noches. Para poder hacer las preguntas correspondientes. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Te escucho. ¿Cómo Sí, está? se escucha claro. Un gusto, doctor. Bueno, soy invitada por la señora Felicita.
emérita. Y bueno, interesante la información que acaba de brindar el doctor Néstor. Y bueno, yo he sido una de las personas que entré en gastritis severa cuando estaba en la universidad, justamente por los desarreglos de alimentación, de horarios de alimentación. Y justo en estos días nuevamente estoy con ese ardor en la panza, en la boca del estómago, y siento ansiedad por estar come y come, mucho vivo queriendo comer, ¿no? Bueno, ya doña Feli me había hecho tomar el producto justamente que me acaba de decir el doctor, que es el teo, algo así, el frasco amarillo. Me ha hecho probar y me ha calmado ese ardor en la panza. Sí, me ha calmado el ardor en la panza y bueno, veo que es bastante efectivo también la resolución del mismo, ¿no? Del problema. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias a ti, más bien, no te olvides de continuar también con los otros productos, el TOS3, porque veo que eres una persona que debes tener muchos problemitas en relación a tus trabajos que estás realizando. Entonces tu TOS3 te va a ayudar, ¿no? Ponía como alternativa el infinito, pero ahorita no tenemos infinito, pero lo fundamental es el TOS3 y por supuesto el pH moringa con el fin de eliminar el Helicobacter pylori, porque es muy probable que lo tengas. Hazte una prueba de aliento para ver si tienes el Helicobacter pylori, ¿ok? Sí, hay otra Ahora manito viene ahí, la 1, 2, señora 3, Esther. 4, 5, 6. La señora ¿Quién es Esther, si 1, no 2, me 3, 4, equivoco, 5, 6? active su A ver, audio, pues por no. favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está? estás? 1, 2, 3, 4, Dios lo bendiga. Gracias por su gran 5, 6. información que nos sirve Dime, te escucho. para nuestro trabajo, ¿no? La información que nos está dando. Muchísimas gracias por su ayuda, ¿no? Y gracias también a Cintia Cruzado por la invitación que me ha mandado. Que siempre están al servicio, ¿no? Gracias por todo. Mi pregunta es, ¿por qué el aloe no se puede tomar antes o tiene que ser siempre después? Buena pregunta. No, el aloe se puede tomar antes para cualquier otro problema, pero en el caso de la gastritis lo expliqué. En el caso de la gastritis, como el aloe cicatriza, como el aloe desinflama, es preferible que lo uses después. O sea, si tú comes un alimento, ese ácido que produces se mezcla con tu alimento, entonces no te produce ninguna molestia. Pero al pasar todos los alimentos al intestino, tu estómago se queda vacío, pero sigues produciendo ácido. Y ese ácido te va a quemar. Entonces, ¿qué pasa si lo tomas 2 horas después? Forma una película en tu mucosa y eso evita que ese ácido se produzca. Y además, si hay una herida, el aloe cicatriza. Por eso tiene que ser 2 horas después del desayuno, almuerzo y cena. Ya, otra preguntita rapidito, dígame, ¿Ok? otra pregunta, el pH moringa, bueno, yo no compré lo que es cápsulas, creo que cápsulas es para la gastritis porque en sobres a mi clienta le comenzó a arder el estómago, no se puede tomar en sobres. No, lo que pasa es de que cuando tomas en sobres, hay pues lo que se conoce como la crisis curativa. Las personas lo toman en un inicio y comienzan a molestar más, pero después poco a poco va pasando, ¿no? Lo importante es que lo puedes usar en cápsulas o lo puedes usar en sobre, pero en este caso yo lo uso más en sobre. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto que es un vaso seco, echa primero el polvito. Ya. Y después echas el agua. Ustedes todos los hacen al revés. Ustedes tienen el vaso con agua, echan esto y lo hacen al revés. Háganlo así, echen primero el polvito al vaso y echen el agua y van a ver cómo hasta se hace efervescente. Y en esa efervescencia ahí que lo tomen. Vas a ver cómo vas a tener mejores resultados. ¿Ok? Listo. Yo le Diana dije creo que también está. Yo le ¿Perdón? dije que podría echarse un poco abajo de la lengua, el polvito. No es conveniente, no es conveniente. Ya. Gracias, doctor, que Dios le bendiga. Eso no es mentira. Que también tengas ahí debajo de la lengua bastantes vasos sanguíneos, sí, ¿no? Que lo puedes usar en este caso el CBD, que también lo puedes usar para los casos de estrés, que puedes usar las azúcares sublinguales, pero usarte el polvito no, mamita, no. ¿Ya? Ya. Listo, Muchas gracias, bendiciones. A ver, Diana, que active su... Dianita, activa tu audio, por favor, amiga. Después de tiempo la veo a Diana.
Doctor, qué gusto de escucharlo. ¿Cómo De igual está, manera de doctor? verte a Buenas ti, Diana. noches. Sí, doctor, mire, tengo una clientita que me ha dicho que ya la ha detectado que tiene la bacteria del Helicobacter y hay personas que he visto que le han dado tratamiento de 15 días, ¿no? ¿Sí? Pero Desde el punto de dice vista que médico. una de ellas no ha cumplido los 15 días porque lo empezó a arder mucho el estómago, solo ha tomado su medicina del doctor Ujú. una semana. Y Sí. ¿cuánto tiempo podría tomar los productos para que 4 lo semanas pueda? he dicho. 4 semanas. Les dije 4 semanas. 4 Ya. semanas deben tomar los productos para que les ayude a corregir todos estos problemas. ¿Ya? Y las 2 primeras semanas, pues, si puede hacerlo todo, comer todo sancochado, enhorabuena. Y durante el tratamiento, pues, evitar gaseosas, dulces, cigarro, licor, ¿no? Etcétera, etcétera, ají, condimentos, para que tenga mejores y más rápidos resultados. ¿Ok? Ya, doctor. ¿Y es normal que se adelgace? Porque me dice, me estoy adelgazando. Generalmente las personas con gastritis van a adelgazar, porque tienen miedo a comer, porque no digieren bien los alimentos, y si tú puedes ver y te haces una evaluación y una estadística de todos los que son gastritis, son flacos. Son flacos. Sí, es verdad. Todos son flacos. Listo. ¿Alguien más? Por ahí creo que quería alguien más. Listo. ¿Quién más? No, doctor, ¿Quién más? mire, Perdón, levantaron por ahí la mano. ¿Alguien más que levante, que ¿Alguien más? desee realizar una pregunta? Por favor, aperturen su audio porque no, ustedes mejor que yo lo va a expresar, sí, esa inquietud, ¿no? Por ahí Fernando León me dejó la pregunta escrita antes de que suba el avión, me dijo si en la altura son más propensos de sufrir de gastritis, doctor. Porque él pasa no, eso no de tiene frío nada. caliente, de Eso frío no tiene caliente nada. constantemente. No tiene nada que ver la temperatura. Eso no tiene nada que ver, ese es el clima, esa es la temperatura, eso no tiene nada que ver con el estómago. El hecho Ya, de que se excelente. produzca la gastritis, en el más bien, en altura lo que se puede sufrir es de los problemas respiratorios, ¿no? Del soroche, de todas esas cosas, pero no sucede eso, ¿no? ¿Ok? No hay Listo. problema en eso. Omar creo que quería hacer una... Omar, sí, por favor, apertura tu audio, Omar. Doctor, buenas noches. Te escucho. Mire, a mí me diagnosticaron gastritis crónica. Ya, a mí lo que me hizo bien es la mala aquí. Yo comía porito y me cortó Te definitivamente escucho. en parte eso. Sí me está escuchando, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. yo hice 2 tratamientos con el médico. Uno fue cuando compré medicamento genérico y cometí un error porque lógicamente que lo que el médico le indica es muy caro, ¿no? Comprar esas pastillitas. Pero Claro. de ahí, ¿qué hice? Repetí el tratamiento y a los 15 días compré lo que es la marca, lo que es, lo que el doctor me dice, y eso sí me Ya. hizo bien. Bueno, pero ahora mi pregunta Ujú. es, ¿por qué cuando tomo, bueno, ya no hay la mala aquí, ¿no? Tomé el moringa, el pH moringa, y no sé por qué me ardía el estómago, ¿no? Entonces dejé de tomarlo, entonces opté por la Ya. mala aquí, pero como ya no hay mal aquí, Ajá. ahorita estoy tomando lo que es la clorofila, Claro, ¿correcto? es muy probable que... Ujú. Lo probable es que todavía tengas la gastritis. Que no tengas el helicobacter porque lo eliminaste con el tratamiento farmacológico, pero es muy probable que todavía tengas la gastritis. Entonces sigue tomando tu aloe, al menos tu aloe, y tu pecho moringa, no hay ningún problema. Hay otra pregunta, pero El aloe siempre, no te debe faltar. cuando tomo la clorofila empieza a arder la boca, o sea, me empieza a dar No, la ardor. clorofila no tanto, la clorofila no tanto. Yo lo que te sugiero en estos casos de gastritis es el aloe. El aloe, ajá. El Pero, aloe te va a claro, refrescar y te va a ayudar más que la clorofila, ¿ya? el aloe piña, ¿cuál recomienda? Ujú. Listo. El Ya, aloe ya, de doctor, muchas piña, o gracias. cualquiera de los dos, pero más el de piña. Ah, ya, listo, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Ya? ¿Alguna otra No pregunta, sé, por bueno, favor, antes de culminar la reunión, esta no sé si valiosa información? antes de que venga la otra pregunta, Cintia, no sé si vamos a continuar para que sigamos una secuencia, ¿no? Como hemos dejado mucho tiempo de hacer las capacitaciones, pero Sí, aquí lo interesante doctor, por sería favor. la limpieza, después de la gastritis la limpieza, después de la limpieza el estreñimiento y después del estreñimiento el sobrepeso. Volver, aunque ya lo hayamos hecho anteriormente, pero seguir esta secuencia sería lo ideal.
Claro, esas capacitaciones lo tenemos, doctor, Ya tú me avisas, pues, si grabado vamos a continuar, y incluso. avísame con anticipación, Claro, ¿Mm? sí, doctor, usted sabe los temas. A ver, Melissa, por favor, y luego vamos a ver el tema con usted, doctor, que me están pidiendo. Melissa, levanta apertura tu audio, por favor, amiga. Haga mi pregunta, dice Melissa. ¿Cuál es tu pregunta, amiga? Por favor. Ah, ya, dice, ¿qué puedo recomendar para la colitis ulcérica? Ulcérica, Ulcerosa debe ser, una colitis perdón. ulcerosa. Sí, debe ser una colitis. La colitis es un problema que hay que determinar también si es que se está llegando a tener un problema de colon irritable. Hay que comenzar, hay que le descarten bien. La colitis es como una especie de diarrea, pero que también puede producir, ¿no? Este problema ¿no? Del el colon irritable, ¿no? Pero en este caso, si hay muchas diarreas, yo te sugiero la fibra como papilla. La fibra como papilla. La fibra como papilla. Si se dice que para que no te estriñes tienes que comer fibra con bastante agua, ¿no? Cuando tengas estas colitis puedes usar la fibra, pero con poca agua. Y vas a tener unos resultados ideales. ¿Ok? Ya, y una pregunta me están haciendo acá al interno, me dice si una persona con gastritis puede tomar energizante. Y les Energy, decía bien energy. antes que no, porque tiene cafeína. Tiene cafeína, tiene taurina. Durante el proceso del tratamiento, no. Hasta que le pase y después ya Excelente, si se doctor. mejora, Bueno, ya no hay puede ninguna usarlo con pregunta toda más. tranquilidad. Pero durante el proceso del tratamiento, no. Buenas noches, Cintia. Una pregunta, doctor. Buenas noches. Señora Iris, Te buenas escucho. noches. ¿Qué tal? Sí, señora Iris, Una haga su pregunta. consulta sí, con el doctor. Tengo un cliente de que hace poco me llevaba siempre el aloe piña, pero el doctor, por el tema de gastritis, ya tenía un sangrado, le hicieron endoscopía y hay un sangrado, pero me menciona que el aloe piña, el doctor le ha dicho nada. Lo que pasa, a ver, se cortó, pero lo que pasa es de que Señora muchos de Iris. los médicos, como tiene la piña, Igual, ¿sí me como- escucharon? sí, no, porque se cortó, No, pero muy como bien. te digo, ¿no? A veces los médicos Le no quieren mencionaba que que el doctor le dijo no está bien su comunicación, ¿no? Pero más o menos quiero al captarle paciente a Iris. de que nada, y Iris. me dice de que el doctor le dijo nada de ácido, con el aloe piña. Iris, se está Escríbalo, señora Iris, yo lo leo entrecortando porque... tu comunicación, pero ya te entendí, ya Le te capté lo que quieres. Sí, porque me está Por la llamada, favor. le escribo. Listo. ¿Alguien más que No, tenga, por sí favor? te entiendo. Sí, a ver, sí le entiendo a Iris, pero la piña no, la piña a la hora que se come se transforma en alcalino y eso no va a ser ácido en el estómago, ¿correcto? Puede tomar el aloe de piña, no hay ningún problema. Si es lo que yo indico para todas las personas con gastritis, y ya tú tienes ahí el caso de Joyce que se mejoró con el aloe. Listo, Claro, doctor, una pregunta más dice no sé si hay más preguntas. sí, una pregunta dice Doris Malca, que su clienta le fue muy bien con los productos, sin embargo se llena de gases. ¿Cuál es la causa cada vez que se alimenta o cada vez que come? Sí, generalmente es porque hay personas que están ingiriendo alimentos que de repente tienen y producen muchos gases. Ya se nos dije durante la capacitación, ¿no? Que hay alimentos que se tienen que evitar. De repente la yuca, el brócoli, la col, etcétera, que genera gases, ¿no? Entonces eso hay que evitar, ¿no? Durante el proceso del tratamiento, hasta que se sienta bien, y después usar y comer de todo, no hay ningún problema. Listo, doctor, no hay ninguna pregunta más. Señora Iris, fue respondida su pregunta, ¿no? Tengo un cliente que tiene sangrado. El médico le dijo que el ácido, que nada de ácidos, el aloe piña le puede seguir recomendando. Esa es la pregunta de la señora Iris. Si se le puede seguir recomendando. Sí, no hay ningún problema. Ya les he dicho que no hay ningún problema porque por la presencia del aloe le va a cicatrizar esa herida. Excelente, doctor. Bueno, ¿Ya? yo lo tomaba el aloe antes. Yo hice un tratamiento de 6 años para la gastritis y definitivamente me va muy bien. Como mi alimento más favorito, que es el ceviche, así es que súper recomendado. Tengo ahí los análisis, así es que
Confíen en nuestros maravillosos productos, familia, que son lo mejor que tenemos en nuestro hermoso país y en el mundo. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, acordado ya con nuestra diamante Jenny Laime y nuestro diamante Fernando León. Y, doctor, coordinamos al interno todos los sábados, de nuevo retomamos las capacitaciones con todo el equipo. Correcto, no te preocupes. Ya, correcto. Nos vemos, Me familia. avisas. Gracias. Todo queda grabado, así que Bonito les fin envío de el semana. enlace Cuídense. para que lo vuelvan a ver. Cualquier duda que tengan. Cuídense, bendiciones, feliz noche. Cuídense, gracias también. Gracias, doctor. Le hablo al interno. Chao, gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego, gracias por la atención. Cintia, me pasa la grabación. Gracias.